Yo me imagino que va a ser igual la distribución de horarios. Sí, o sea que el miércoles 3 de junio, que es el examen, ustedes van a tener que dar no necesariamente el examen en horario de clases, muy probablemente sea en la tarde, así lo van a fijar. Entonces, lo que sería interesante es que ustedes, más bien, si es que alguien tiene problemas para dar examen en la tarde por cualquier razón, trabajo, obligaciones, lo que sea que fuera, incluso si ahora no saben y después se les va a presentar algo, tienen que avisar inmediatamente para que yo encuentre una solución y, no sé, tal vez hacerles el examen otro día o en otra hora o ver qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Pero bueno, si es la mayoría, vamos a llegar a los problemas. Como la cuarentena se va a flexibilizar un poco, no tanto, ¿no? Desde la siguiente semana, quiere decir que la semana de exámenes también es la primera semana de flexibilización de la cuarentena. Tal vez algunos de ustedes tengan que trabajar o alguna cosa, o cualquier cosa que sucediera, ¿no? Me avisan y vamos a ver qué hacemos. Pero en teoría, o sea, formalmente el examen va a ser el miércoles 3 de junio. El horario todavía no se sabe. Lo más probable es que demos por carreras, como vimos la vez pasada, y nos va a tocar seguramente en la tarde, si es que lo hacen igual, ¿de acuerdo? Pero bueno, tienen que estar atentos a eso. Bueno, es el primer anuncio. Segundo anuncio, esta semana no va a haber laboratorio, sin embargo va a haber práctica final. ¿Por qué no va a haber laboratorio? Porque necesito conceptos matemáticos para hacer lo que viene. Tengo que hacer fasores y no, normalmente ustedes no han llevado números complejos. Entonces voy a hacer números complejos hoy y mañana voy a hacer un poco de fasores. Y de todas formas, la práctica final que tiene que ver con circuitos RC, circuitos RL y esta parte de fasores va a salir entre mañana y pasado mañana y van a tener una semana para hacer. ¿Sí? Ya está casi lista en realidad, solo necesito hacer unas cosas más y la voy a publicar. Y máximo hasta el miércoles va a salir y ustedes van a, esa práctica hay que presentar hasta la siguiente semana. Que lo que quiere decir que el jueves nosotros vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica y va a ser nuestra clase de, de- de, nuestra clase de repaso, si quieren. Ejercicios de la práctica final voy a hacer y también algunos ejercicios de números complejos que van a estar en la práctica también. Entonces, este jueves no hay laboratorio y lo dejamos para el siguiente ciclo, todo lo que nos falta. Tenemos el tiempo. Algunas cosas tal vez no vamos a hacer, he ido chequeando los laboratorios que nos falta, algunas cosas no, si vamos a seguir en formato virtual no vale la pena hacer. Ya les voy a ir diciendo, pero bueno, será el siguiente ciclo, no se preocupen. Es el segundo anuncio, entonces va a haber una práctica final. Esa práctica final vale por 20 puntos más 5, o sea, 25. Y entonces es la que hay que ir resolviendo. Pero va a ser para el día del examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? El jueves voy a ayudar con la práctica final, voy a hacer algunos ejercicios de todas formas. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Por si acaso también en el Moodle he puesto cómo voy a calificar, ¿no? Hay un apartado que dice ahí forma de calificación del Moodle y hay que chequear y lo pueden ver. ¿Dudas, preguntas? Inge, Dime. con respecto al examen que está haciendo hoy, quisiera que fuera en horario de clases. Yo trabajo, como le comento, Inge, en la tarde y para mí es complicado pedir permiso en ese horario en el trabajo. Ya, está bien. Entonces, tú tienes que hacerme recuerdos. Va a salir el horario hoy seguro, entre hoy y mañana, porque tienen reunión los jefes de carrera esta tarde, creo, y van a publicar el horario. A mí me va a llegar y yo les voy a hacer llegar inmediatamente, o tal vez por otro grupo les llegue. Entonces, contigo tal vez hagamos algo diferente, ¿de acuerdo? Si es que no puedes, de verdad no puedes, vamos a hacer algo diferente. Pero los demás están en el horario. Yo no sé, no les puedo decir a los jefes de carrera que nuestra carrera de en la mañana, que se respeten, ¿no? No sé qué criterio tendrán para elegir eso, pero en los casos particulares como el tuyo, Saúl, vamos a solucionar internamente, ¿de acuerdo? Ya, Inge, gracias. Listo, los demás, nada, ninguna duda. Creo que no, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo. Quiero preguntarles, ¿qué tanto saben de números complejos? Yo sé que en álgebra, he constatado que en álgebra no han hecho números complejos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde han hecho o no? Mm, No, pero yo más o menos me ubico. Pues son números imaginarios que salen por una raíz negativa Ya. y Pero si no está han, elevado al cuadrado se puede convertir a -1. y en ecuaciones diferenciales tampoco han Es hecho lo para único sacar que las sé. soluciones de la ecuación tipo. Porque hay, cuando salen soluciones complejas, hay una forma de dar las soluciones, ¿verdad?
en la ecuación diferencial. ¿No han hecho? No, si no les dice nada, yo voy a hablar todo eso. Creo que, Eh, en el álgebra no hemos llevado. y en ecuaciones diferenciales tampoco, en cálculo 3. Creo que recién íbamos a llevar esta semana. Creo, no sé. Creo que ha dicho, Ya, pero no me entonces, acuerdo. ya que no hay confianza, igual entonces voy a ir desde abajo. Entonces, hablemos ahora de números complejos, por favor. ¿Qué es un número complejo? Primero vamos a definir, ¿sí? Entonces, el número complejo sale de la necesidad de resolver este tipo de ecuaciones. Cuando quiero yo resolver esta ecuación, es el objetivo resolver, entonces trato de resolver, y si quiero encontrar un número en realidad que elevado al cuadrado de -1, en los reales no existe, ¿no? Ya sabemos cuáles son los números reales. Entonces, si x pertenece a los reales, entonces la solución, a ver, entonces la solución no existe. ¿Sí? Eso está claro. Si sucede que tengo números complejos, o sea, en realidad para esta ecuación, que es la ecuación en la que empiezo a hacer el análisis, para esa ecuación no existe una solución real. Entonces, si quiero trabajar solo números reales, no hay un número elevado al cuadrado que dé -1, porque todos los números elevados al cuadrado dan un número positivo, ¿no? Ya sea negativo, negativo por negativo, positivo, positivo por positivo, positivo. Entonces, los números reales no me satisfacen para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, lo que han hecho, en realidad, es una abstracción matemática nada más, porque los números complejos no tienen ningún sentido natural. Se han inventado los números complejos. ¿Cómo? A partir de, bueno, en realidad, si quiero ya trabajar en complejos, en números complejos, lo simbolizo así, x ya sería la raíz de -1, ¿no? Si despejo. Si quieren más menos raíz de -1. Y a esta raíz de -1 le han dado un nombre. Se va a llamar la unidad imaginaria i. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué quedo? Que la raíz de -1 es igual a i. ¿De acuerdo? Y a partir de este elemento que se llama la unidad imaginaria, han ido definiendo una matemática que tiene que ver con los números complejos. Existe un cálculo para números complejos, para funciones complejas también existen funciones de números complejos. O sea, en realidad cuando hablamos de funciones de números complejos, estamos hablando de funciones que parten de un número complejo y llegan a un número complejo, ¿no? El conjunto de partidas es un conjunto de números complejos, y el conjunto de salida es un conjunto de números complejos. Ahora, bueno, dicho eso, ¿qué será pues un número complejo? Un número complejo tiene esta forma, ¿sí? Donde tiene A, le voy a llamar la parte real, y B, la parte imaginaria, ¿sí? Ejemplo. Esta es la forma más común, la forma binomio que vamos a poner. Ya vamos a hablar de esa forma, es la forma más general. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es 5 más i. Entonces, ¿cuál será la parte real? 5. ¿Cuál será la parte imaginaria? 1. Otro ejemplo. Segundo ejemplo, 3 más 2i. Ya sabemos, la parte real es 3 y la parte imaginaria es 2. ¿De acuerdo? Después también pueden haber los casos raros, ¿no? Donde haya un complejo, un número real, por ejemplo, 5, también es un número complejo. ¿Por qué? Porque su parte real en este caso sería 5 y su parte imaginaria sería 0. Y el otro ejemplo sería un número plenamente, totalmente, o sea, imaginario, con solo parte imaginaria, imaginario puro llaman. La parte real sería 0 y la parte imaginaria sería 6. ¿De acuerdo? Todos estos números son números complejos. Ahora, para que esto quede claro, para que quede lo más claro posible, vamos a hablar de los conjuntos de números que hemos ido estudiando a lo largo de nuestra vida en la matemática. ¿Sí? Al principio, como todo mundo, cuando uno es niño, empieza con los números naturales, ¿no? Los números naturales, ¿qué son? Son los números que sirven para contar. El 0, el 1, el 2. Algunos no lo ponen al 0, pero bueno, eso ya es una discusión aparte. Todos los positivos a partir del 0 y enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Nada de decimales, todavía no entiendo eso. Y después, cuando voy agrandando mi forma de contar, o sea, mis opciones en numéricas, empiezo con los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Son esos que contienen a los naturales, pero que a la vez contienen signo, ¿no? Entre ahí el -2, el -3. Ya hablamos de números con signo. Y después ya entran los números
racionales. ¿Quiénes serán los números racionales? Son esos números que se pueden escribir como A sobre B. ¿Sí? No me voy a detener mucho en eso. Y bueno, también hay números irracionales. ¿Cuáles son esos números irracionales? Los que no se pueden escribir de esta forma A sobre B, o en realidad los que tienen infinitos decimales. ¿Sí? Son esos números raros como el pi, por ejemplo. Eso es un número irracional. Bueno, y a partir de eso, no se pueden escribir como A sobre B esos números irracionales. Un ejemplo clásico es el pi, el número pi. ¿Sí? Ahí quedaremos. Otro ejemplo, el número pi, lo voy a poner así. Otro ejemplo es el número e. Bueno, y bueno, todos ese conjunto, a ver, lo voy a hacer en otro color. Cuando ya agrupo todo ese conjunto de números, a ese conjunto le llamo el conjunto de los números reales. Nosotros lo que hemos hecho, cálculo 1, cálculo 2, hemos hecho, en realidad cálculo 1 sobre todo, hemos hablado funciones de números reales, ¿sí? Integrales de funciones de números reales, derivadas de funciones de números reales. Entonces, teníamos números reales en el conjunto de partida, en el conjunto de llegada en las funciones, y todo era en función de los números reales. No hablaba nunca de números complejos. Pero bueno, ahora vamos a agrandar un poco nuestro panorama, porque es necesario para hacer circuitos, no es por fregar. Entonces, existe un conjunto todavía más grande que este conjunto de los números reales, que se llama el conjunto de los números complejos. Entonces, aquí, por ejemplo, el 5, digamos que es real, ¿no? Voy a poner en color verde. El 5 es real. Entonces, está en los reales. Pero hemos dicho arriba que el 5 también es complejo, ¿no? Hemos dicho que el 5 tiene parte real 5 y parte imaginaria 0. Entonces, también pertenece al conjunto azul. Por eso el conjunto de los reales, el rojo, está dentro del conjunto de los números complejos. En cambio, este elemento, el 6i, está fuera de los números reales, ¿no? Por ejemplo, el otro elemento, el, digamos, 5 más 2i, no puede ser por ningún motivo real, pero sí que es complejo. En cambio, los reales están dentro del conjunto de los números complejos. Entonces, cualquier número real que se imaginen, 11, 12, lo que sea, también es un número complejo. Pero los números complejos en realidad van más allá de los números reales, se componen de una parte real, una parte imaginaria. ¿Y para qué sirven? ¿O cómo han nacido? Si quieren responder, es para responder esta clase de preguntas en donde no sabemos que no podemos responder a esta clase de ecuaciones, ¿no? No sabemos cómo resolver. Nos ha nacido la necesidad de definir una forma matemática de responder este tipo de ecuaciones. Es pura abstracción, si quieren un artificio matemático para seguir avanzando. ¿De acuerdo? Pero los números reales en realidad, los números complejos en realidad no tienen interpretación directa en la realidad. Pero bueno, van a ver que nos va a servir como herramienta para resolver circuitos. De eso se trata. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Preguntas, por favor? Sí, que yo entiendo bien. Listo, entonces hay que ver siempre el conjunto de números complejos como un conjunto más grande del conjunto de números reales. Bueno, entonces, voy a seguir. Si se está viendo bien la pizarra, por si acaso he cambiado, estoy usando OneNote. A la gente que le interese, es gratis, es descargable, está súper bien el programa para, sobre todo escribir en tablet, ¿no? Y también se pueden hacer notas con teclado y demás cosas. Parece que está muy bueno para organizar incluso las notas, ¿no? Y rápido voy a sacar los PDF, no voy a tener mucho problema. Bueno, entonces a eso hemos llamado unidad imaginaria, al I. Bueno, vamos entonces a las formas de expresar un número complejo. Súper importante. Entonces, la forma clásica es la forma binómica. Perdón, la forma binómica. Sí, la forma binómica es simplemente un número complejo, generalmente se llama Z y tiene A más IB, donde ya sé cuál es su parte real y cuál es su parte imaginaria. También existe la forma polar. La forma polar tiene que ver con el módulo del número complejo y con el ángulo que le vamos a llamar
tita en vez de alfa, ¿sí? Para que esté más claro. Y también hay la forma exponencial. En realidad estoy simplemente mostrando cómo se escribe un número complejo. Hay varias formas. La forma más clásica es la forma binómica, la forma más natural incluso. Y las otras formas vienen de la matemática. Por ejemplo, esto también se llama forma euleriana. O sea, el mismo número complejo del que hemos hablado, que tiene partes real, parte imaginaria, la puedo escribir como forma, ese mismo número lo puedo escribir como forma binómica, forma polar, forma exponencial. También puedo escribir como forma trigonométrica. En realidad, cualquier número complejo se puede escribir de esta forma. Y ahora vamos a estudiar cómo pasar de una forma a la otra. ¿Sí? Listo. Entonces ahí están las cuatro formas que hay que saber manejar cuando uno sabe números complejos. Después vamos a hablar de operaciones, el siguiente periodo. Pero ahora quiero hablar de las formas. ¿Sí? Entonces, vamos a la primera forma. Esto le voy a llamar uno, 2 y 3, 4. ¿Sí? Entonces, vamos primero con la primera forma. La forma binómica es la forma más común. Y bueno, se representa gráficamente, por ejemplo. ¿Cómo se representa? Digamos que me dan un número 3 más 3i. Entonces, en el eje de las X pongo los reales y en el eje de las Y pongo los imaginarios. Y bueno, tengo 3 y 3 como si graficara un punto, ¿no? Y este punto en realidad también lo ven, lo pueden ver ustedes como vector. Hay libros que se lo ven como vector. No hay problema, pero este punto sería 3 y 3. 3 en real, 3 en imaginario, ¿no? Porque la parte real es, por si acaso, la parte real se ve aquí, esta es la parte real, y esto de aquí es la parte imaginaria, y se grafica así, ¿sí? Hasta ahí todo en orden. A Sí, ver, sí, muy bien. creo que han perdido la imagen, ¿no? Sí, 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 no, no se ve nada. No sé qué ha pasado. Ya, ahora sí. Hasta ahí está todo en orden. Entonces, fácil graficar un número complejo con su parte real, parte imaginaria. Bueno, entonces, fácil. Después voy a hablar de las operaciones. La forma binómica es así. Ahora, lo que necesito es pasar de una forma a la otra. Esa es la parte importante, la parte que ustedes deben saber. Entonces, para pasar de una forma a la otra es fácil graficar. Tengo que guiarme del gráfico, ¿sí? Voy a graficar entonces con azul. A esto le voy a poner un ángulo. El ángulo del que hablaba arriba para la forma polar, como en coordenadas polares. Hemos hecho coordenadas polares con ustedes. Creo que sí, ¿no? Sí, sí Sí. hemos hecho, creo que era ángulo y radio, ¿no? Y ángulo y radio. Entonces, en este caso lo mismo. Sí, tengo este punto 3, 3 y ahora me voy a dedicar a medir el, el radio, si quieren, pero no se llama radio. Le voy a llamar módulo. Qué bacán. Le voy a llamar módulo porque, a ver si construyo esto. Le voy a llamar módulo porque en realidad no estoy haciendo círculos. O sea, aquí hay un error. Sí, aquí este es el problema de esta máquina. Ya. Entonces, no le voy a llamar radio porque no estoy haciendo círculos. Sin embargo, le voy a llamar módulo. Entonces, de este número normal que hemos definido A y B, forma binómica, existe un módulo. El módulo se va a llamar, lo voy a catalogar de esta forma. Módulo del número complejo se escribe así, z entre dos barras verticales, y se escribe a cuadrado más b cuadrado en raíz. Es como sacar el módulo de un vector. ¿Se acuerdan? El módulo de un vector que han llevado seguro en física 1 era simplemente el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado en raíz, ¿no? La relación pitagórica sale. ¿Sí? ¿Todo el mundo Sí, se sí, sí. ubica por qué digo módulo? Sí, Listo. Después puedo sacar el ángulo, le vamos a llamar ángulo. El ángulo de este número complejo es el ángulo tita, siempre midiendo respecto al eje de las X, eso por norma.
midiendo respecto al eje de las X, entonces si quiero calcular ese ángulo, igual como en vectores, es el arco tangente de B sobre A. ¿Sí? Entonces, módulo y ángulo. ¿Sí? O algunos también le llaman a esto argumento. Entonces, si alguien les habla de argumento, están hablando del ángulo, del número complejo. Si les hablan de módulo, están hablando del tamaño del vector, o si quieren del radio, si quieren. El radio no es tan propio nombrarle, pero bueno, en realidad es así. Tú puedes ver como vector también, entonces hablamos de módulo. Hasta ahí todo en orden. ¿Se entiende, no? Entonces, de un número complejo como el que están viendo aquí, tres en parte real y tres parte imaginaria, yo puedo fácilmente calcular el módulo. Me voy a mi ejemplito. Si yo tengo z igual a 3 más 3i, entonces el módulo, ¿cómo será? Fácil, ¿no? Calculo, digo, este número es 3 al cuadrado porque a es 3 y b también es 3, 3 al cuadrado, total 9 más 9, 18, ¿no? Raíz de 18. El módulo será raíz de 18. Y el ángulo será arco tangente de 3 sobre 3. Eso en realidad es arco tangente de 1. Eso en realidad es 45 grados, si utilizamos calculadora. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Hasta ahí algún problema? Fácil, ¿no? Calcular módulo y ángulo, o módulo y argumento, si quieren. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, una vez que tengo eso, al número complejo en realidad lo puedo expresar de la segunda forma. La primera forma ahí se acaba. En realidad simplemente es parte real más parte imaginaria. Y ahora si quiero la forma polar, entonces me voy directamente a la forma polar. Forma polar. Forma polar. Sabiendo que tengo un número de esta forma. Sigo con el mismo ejemplo. Y sabiendo que el módulo es z, o a veces le ponen al módulo r, es raíz de 8. 18, ¿no? Raíz de 18 y el ángulo es, o argumento es 45 grados. Entonces, para sacar la forma polar, sigo aquí lo que me han dicho. La forma polar simplemente es decir z, que es igual a ¿qué? A r y tita. Eso dice la forma polar. Entonces, en vez de escribir 3 más 3i, ustedes escriben raíz de 18 y el ángulo 45 grados. Ahora, lo más común es escribir en radianes, ¿no? Así que escribimos raíz de 18 y en la otra parte pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes ven aquí, esta forma, es equivalente a escribir de esta forma. Claro, sabiendo que es un número complejo. Fíjense, en la primera forma, que es la forma binómica, escribo siempre a más y b. O sea, escribo la parte real, que es 3, más la parte imaginaria. En cambio, cuando escribo forma polar, escribo simplemente módulo, módulo que está aquí, y argumento. ¿De acuerdo? De esa forma se calcula. ¿Alguna duda hasta ahí? No, para mí no. Para mí todo ok. Ya listo. Vamos entonces a hacer otro ejemplito. Ya no con este fácil. Ahora analicemos si tengo el z, que es 1 más raíz de 3i. Esto está en la forma binómica, ¿no? Tengo la parte real, que le voy a llamar a menos 1, y la parte imaginaria, que le llamo b siempre, es raíz de 3. Ahora, si me piden, ¿qué me piden? Vamos al ejemplo. El ejemplo me dice escribir, o sea, yo quiero la forma polar. Por si acaso me piden la forma polar. Eso me están pidiendo. ¿Cuál será la forma polar de este número que me han dado ya en forma binómica? Entonces, para hacer eso, utilizo mis fórmulas. Para saber la forma polar, yo necesito saber el módulo y necesito saber el argumento de este número complejo. Entonces, para saber el módulo, no me hago líos, sigo la fórmula. La fórmula voy y dice la fórmula, dice que del módulo, o al módulo también lo llamo z, para no confundir, también lo puedo llamar, como he dicho arriba, módulo de z. Entonces, o lo llamo r también en realidad. Es a al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado todo en raíz. Eso es el módulo. Y bueno, en realidad da 1 más 3 en raíz. Total, raíz de 4, 2 directo, ¿no? Ese es el módulo. Ahora, para el argumento, aquí hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque hay que saber en qué cuadrante está cayendo esto.
Entonces, para eso me hago un gráfico. No se dejen, siempre los estudiantes que estudian los complejos se hacen sorprender con esta parte y no tienen que dejarse sorprender. Entonces, como la parte real es negativa, entonces en el eje de los reales, que es el eje de las X, el eje de los imaginarios, el eje de las Y, dibujo el punto, ¿no? De los reales tengo -1, entonces voy a la izquierda una unidad. Y aquí tengo raíz de 3 en el eje de los imaginarios. Eso es 1,73, casi 2. Entonces, más o menos por ahí. Entonces, mi número complejo tiene esta forma, este vector si quiero. Entonces, cuando me están hablando de argumento, no me están pidiendo calcular este ángulo, ¿no? Este ángulo que le voy a llamar alfa. En realidad me están pidiendo calcular este ángulo tita. El argumento es el ángulo tita, no el ángulo alfa. Entonces, tengo que tener cuidado en cómo voy a utilizar la función para el argumento. Una forma de hacer, que yo siempre hago así, y a ver a cada quien de ustedes cómo les gusta hacer, yo les recomiendo hacer de esta forma, ¿sí? Entonces, en verde voy a anotar tengo raíz de 3 aquí, y aquí tengo 1, ¿sí? ¿No? Ese triángulo. Entonces, por un momento me voy a olvidar de que estoy en el plano cartesiano y simplemente voy a mirar ese triángulo y voy a calcular el ángulo alfa. Entonces, calculando el ángulo alfa, diría, tangente de alfa es cateto opuesto, que es raíz de 3 sobre 1, ¿no? Entonces, alfa saldría arco tangente de raíz de 3, ¿sí? Y bueno, alfa en realidad es, si hacemos con calculadora, nos da 60 grados, o en su defecto, o si quieren, igual a pi tercios, ¿no? Si estamos en radianes. Bueno, por lo tanto, tenemos el ángulo alfa. Pero como les he dicho, a mí no me interesa alfa, me interesa tita. Entonces, para calcular tita, ya que he hecho ese gráfico, aquí que me va a ayudar harto. Sería 180 menos 60, puede ser. Muy bien, muy bien. Tita es 180 menos 60 grados. Total, 120. Entonces, el argumento en realidad es 120. No he utilizado la fórmula esta que me han dado al principio, esta fórmula de argumento, esta fórmula, no he utilizado a ciegas, no debo utilizar a ciegas. Siempre tengo que calcular el ángulo que parte desde el eje de los reales hasta el vector, ¿de acuerdo? No puedo utilizar a ciegas la fórmula. Si utilizo a ciegas la fórmula, imagínense qué sucede. A ver, utilizaremos, para dar un ejemplo claro de esto, voy a utilizar a ciegas la fórmula. Entonces, digamos que la fórmula dice arco tangente de B sobre A. Ahora, ¿qué es arco tangente de B sobre A? B, ¿cuánto es? B, en mi caso, es raíz de 3, ¿sí? Menos 1, ¿no? Y le meto a la calculadora eso, arco tangente de menos raíz de 3. Eso va a dar, si no me equivoco, ¿cuánto da? Alguien me lo calcula, menos 60 grados, ¿no? O sea, mi calculadora no está Sí, por aquí. menos pi tercio. Menos pi tercio. Menos 60 grados o menos pi tercios. Entonces, cuando hago el cálculo, parece, así, si utilizo la fórmula a ciegas, parece que mi número complejo está en el cuarto cuadrante. Por eso dice menos pi tercios, ¿no? Eso parece. Toda esta forma de hacer así directo, sin mirar bien qué está pasando, está por supuesto equivocada. ¿Por qué? Porque mi número complejo está en el segundo cuadrante y no en el cuarto cuadrante. ¿Y eso por qué pasa? No es que la calculadora se equivoque. Simplemente eso pasa porque el signo en realidad que nosotros ponemos, ese signo -1 que ponemos en la calculadora interpreta como si fuera el signo que está delante de todo. En realidad, el signo solo está delante de la componente real, no de la componente imaginaria. Y la calculadora en realidad no sabe discriminar quién es negativo de los dos, si la parte real o la parte imaginaria. Entonces, si le meten así nomás, les va a salir que, bueno, una cosa puede salir bien algunas veces y algunas veces mal, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en ser consciente de que la parte imaginaria es positiva y la parte real es negativa. En ese caso, el ángulo que estamos buscando tiene que estar en el segundo cuadrante. Si le meten directo, el ángulo va a parecer que está en el cuarto cuadrante y aquí ya están equivocando. Sí, no sé si se entiende esa parte. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí.
Pero, o sea, A nos da igual como menos uno, pues. Entonces, le hemos tomado como uno positivo porque solo estamos tomando la parte imaginaria, ¿no? En realidad, cuando he tomado como uno positivo, en esta parte, ¿no? Cuando he dicho solo voy a fijarme en el triángulo que está en el círculo verde, no me he fijado para nada en si estoy en la derecha, a la izquierda, en qué cuadrante. Era solo para calcular el ángulo alfa. Teniendo el ángulo alfa ya puedo saber el tita, ¿sí? Entonces, en realidad, la clave de todo esto ha sido un poco para calcular bien, es apartarme un poco del mundo en realidad, de saber en qué cuadrante estoy, calcular el ángulo con un triángulo común y corriente, el alfa, y después, como sé que estoy en el segundo cuadrante, hacer 180 menos alfa, ¿sí? Ok. Esa es la forma que yo tengo de proceder. Existen otras formas considerando los ángulos, pero a mí me gusta más esto porque ya soy consciente de en qué cuadrante estoy y nunca me equivoco. Entonces, los invito a hacer de esta forma, ¿no? O sea, fíjense, ¿cuánto tiempo tengo? Simplemente he hecho un análisis fuera de los cuadrantes y después he vuelto a pensar en qué cuadrante estoy, por eso he puesto 180 menos 60. Y la respuesta correcta es 120 grados, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya, espero que esté claro. Entonces, si quisiera, ahora, vamos a ver qué tenemos. Tengo en verde, tengo el módulo, que es 2. Aquí lo estoy poniendo en verde. Si quieren puedo resaltar, creo que aquí se puede resaltar. A ver, sí se puede resaltar. Tengo el módulo, que es 2. Y también tengo el ángulo, ya saben cómo he calculado, que es 120. Esas dos cosas me permiten escribir el número complejo en su forma polar. ¿Cómo? Hemos dicho, para la forma polar, lo que tú tienes que hacer es agarrar 2, el módulo y aparte el ángulo, 120 grados. Eso es el mismo número complejo. O sea, en realidad este número es igual al número que hemos visto al principio, que el que me han dado, que es menos uno más raíz de 3i. Estos dos números son iguales, por si acaso. Este número está escrito a la derecha en su forma binómica y a la izquierda en su forma polar. ¿De acuerdo? Entonces son iguales. Espero que esté claro eso. Sí, sí, sí. Vamos a Para la mí sí. tercera forma. ¿Sí? Si hubiera preguntas, interrumpen nomás, por favor. La tercera forma, la forma que a nosotros nos interesa, es la forma exponencial. ¿Sí? Esa forma es clave. O sea, nosotros tenemos que saber para circuitos forma exponencial. La forma exponencial viene de la fórmula de Euler. Entonces, a manera de... ¿Qué dice la forma exponencial? Euler era un gran matemático, por cierto. Si les interesa un poco saber su biografía, en realidad, cómo ha vivido, era un genio de la talla de Newton, solo que al lado de la matemática, ¿no? Entonces igual que Gauss, hay que tenerle harto respeto a las cosas que ha hecho. Pero bueno, si están curiosos pueden checar un poco las cosas que ha ido. Desde niño incluso ya descubrió cosas súper importantes, súper interesantes. A ver, vamos. La forma exponencial entonces, para aterrizar, es esta. Para saber la forma exponencial yo necesito saber el módulo y otra vez el argumento. Entonces, del ejemplo que acabo de hacer, he dicho z igual a -1 más raíz de 3i. Este es mi ejemplo, ¿no? Acabo de hacer. Entonces, si quiero la forma exponencial, simplemente digo, ¿cuánto era el módulo? Era 2. Pongo 2 en lugar del módulo y pongo el exponencial, aquí la unidad imaginaria y aquí pongo 120 grados. Pero en realidad me recomiendan siempre poner en radianes, acostúmbrense mejor en radianes y ponemos así. ¿Sí? Porque 120 grados 2 pi tercios, ¿no? Entonces, para ir de la forma binómica a la forma exponencial, lo único que hay que hacer es, como hace rato, calcular el módulo y calcular el argumento. Con módulo y argumento yo ya puedo escribir la forma exponencial. ¿Sí? Se me está acabando el tiempo, entonces corto aquí y me conecto inmediatamente para la segunda parte. ¿Está bien? Ok, ok. Inmediatamente, por favor.